defensa de tesis de licenciado en Ciencia Biológica Federico Juan Verdún, DNI 35.434.215. El título de su tesis es Estrategias moleculares con fines biotecnológicos en microalgas y fue realizada bajo la dirección del doctor Eduardo Pinán Zabaleta. En esta oportunidad, el tribunal está constituido por la doctora María Verónica Bellini, que se encuentra aquí presente, la doctora María Victoria Martín, también se encuentra presente, y nos sigue por Zoom desde la Universidad Nacional del Sur, ¿verdad? La doctora Cecilia Angelini Popovich. ¿Sí? Yo ahora le voy a dar la palabra a Federico y una vez finalizada su exposición, el jurado tendrá la oportunidad de hacer las preguntas que crean pertinentes. Luego de eso, voy a invitar a toda la audiencia que se retire del aula para que el jurado pueda deliberar y calificar la tesis de Federico. ¿Sí? Cuando quieras, puedes comenzar. Gracias. Bueno, formalmente bienvenidos a la tesis. Para optar el título de doctor en Ciencias en la Biología, voy a arrancar un poquito de contexto. El incremento de la población mundial, la progresiva industrialización y el continuo aumento en la utilización de transportes, sumado al agotamiento irreversible de la fuente de combustibles fósiles no renovables, que satisfacen el 80% de la demanda energética actual, sumado al incremento de las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global, son el contexto energético mundial en donde los biocombustibles toman un rol central. Y estos son los producidos a partir de materiales orgánicos renovables que pueden provenir de distintas fuentes. Dependiendo de la fuente que vengan, son distintos tipos de biocombustibles. Por un lado están los de primera generación, que son los que provienen de materias primas agrícolas, entre ellas aquellas materias primas que tienen alto contenido de carbohidratos, como la caña de azúcar, el maíz y el trigo, que a partir de esto se puede generar bioetanol. Después están las materias primas que tienen alto contenido de lípidos, entre ellas la soja y el girasol, que se puede generar a partir de ellos bioetanol. Este tipo de biocombustibles tiene problemas éticos asociados debido a que esta materia prima compite tanto para el consumo humano directo como para la producción de biocombustibles. Entonces compiten entre ellos y este es el problema ético que tiene asociado. Y la parte ambiental está relacionada a las deforestaciones que se generan a partir de tratar de ganar más terreno para producir esas materias primas. En este marco aparecen los de segunda generación, que son derivados de materiales vegetales no consumibles o que ya cumplieron su rol alimenticio. Pues en el caso de derivados materiales vegetales no consumibles, del residuo leñoso o el residuo el producto que se consigue luego de cosechar la materia prima de consumo, o en el caso del aceite reutilizado. El problema con estos tipos de biocombustibles es que son más costosos en general. En este marco aparecen los de tercera generación, que son las microalgas. Bien, la biomasa de microalgas tiene unas ventajas con respecto a las plantas. Por un lado, se duplican entre 1 a 3 veces más por día que las plantas, superando hasta 10 veces la tasa de crecimiento de las plantas. Después sintetizan y acumulan grandes cantidades de lípidos neutros, entre un 20 y un 50% del peso seco, dependiendo de la especie. Con respecto al cultivo de plantas, necesitan muy poca cantidad de agua y esta ni siquiera tiene que ser potable. De hecho, en general están asociadas a la remediación de agua, la producción de biomasa. Por ejemplo, ya en Buenos Aires hay una planta de formación de generación de biomasa, creo que Vero es la directora de Agustín Rearte, y lo tienen asociado a la remediación de aguas en un centro residual. Por otro lado, la composición bioquímica de biomasa algal puede modularse y pueden cultivarse en tierras marginales desiertos o zonas áridas que tampoco son utilizados para producir cultivos, así que también se gana por ahí. Sin embargo, tiene un problema, es el alto costo energético del proceso, que es desde la instalación hasta la cosecha y la deshidratación, es bastante costoso, y los beneficios que producen no llegan a costear toda la inversión energética que hay, y aparte en términos económicos. Para esto hay dos enfoques para aumentar el rendimiento. Por un lado es aumentar la producción de biomasa algal. En este marco surgen un montón de trabajos, una diversidad de trabajos como temperatura, salinidad, disponibilidad de dióxido de carbono, cambiando el pH y la luz para aumentar el rendimiento. Y por otro lado es acoplarle a la producción de estas microalgas un metabolito de alto valor agregado
como antioxidantes, compuestos antitumorales o nutrientes esenciales omega. Buen día. Anda, vete. Bien. En particular nosotros vamos a trabajar con diatomeas. Las diatomeas son organismos acuáticos que fijan hasta un 20% del dióxido de carbono a nivel mundial. Ahí va. Pertenecen al grupo de los estramenópidos y son organismos sumamente complejos del punto de vista evolutivo, dado que tienen dos simbiosis secundarias. El primer registro fósil data aproximadamente de 180 millones de años. Se clasifican morfológicamente en tres clases: los Cosinodiscophysae, que son organismos con simetría radial céntrica pura; los Mediophysae, de simetría polar céntrica y radiales; y los Basilerophysae, con simetría alargada. En estos dos últimos grupos se encuentran las diatomeas modelos Thalassiosira pseudonana y Fabractinum tricornutum, que Fabractinum tricornutum será clave en este trabajo porque es la que vamos a trabajar. Existen numerosos trabajos para mejorar el rendimiento de la biomasa y aumentar la concentración de un compuesto de interés en estos organismos. En este marco de trabajos surge que estos genomas están completamente secuenciados, en el caso de las dos diatomeas modelos, revelando información que podría ser clave en el éxito ecológico de este grupo. Y entre las diversas herramientas que se generaron está la conjugación, que es clave para este trabajo, que brevemente consta de la movilización de un plásmido a estos organismos para sobreexpresar o silenciar genes. Por otro lado, estos organismos tienen un compuesto de interés, tienen diversos compuestos de interés en la industria, como el frústulo poroso de sílice, que se utiliza como material filtrante y abrasivo o fertilizante y antifúngico en un producto llamado cotidianamente como tierra de diatomeas. Además son ricas en pigmentos, como carotenoides, con aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos. Y entre los lípidos que acumulan llegan hasta un 30% del peso seco, entre los cuales se encuentran los monoinsaturados, que a partir de ahora llamaremos las mufas, y los poliinsaturados, que llamaremos pufas. Las mufas son claves para la formación del biodiesel, debido a que otorga ciertas propiedades en el biodiesel generado a partir de lípidos con alta concentración de mufas, y los poliinsaturados son los que llamamos nutrientes esenciales como omega 3 y omega 6. Entonces, esta tesis se estructura en dos capítulos. Por un lado, la producción de ácidos grasos de interés industrial, que es el capítulo 1, y el capítulo 2, que es el estudio de los complejos mitocondriales con la posibilidad posterior de generar mutaciones específicas con el propósito de aumentar la biomasa, que es el capítulo 2. Bien. Capítulo 1, sobre expresión de la acetilcoenzima A carboxilasa para la producción de ácidos grasos de interés industrial. Como todos saben, la síntesis del malonilcoenzima A partir de la acetilcoenzima A es una etapa limitante en la síntesis de ácidos grasos. Esta reacción es catalizada por la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, que se encuentra en el citosol y en el cloroplasto. Existen dos tipos de ACC. Por un lado, la cloroplástica, cuya producción de malonilcoenzima A termina en la síntesis principal de ácidos grasos de cadena corta, el C14 y C16, mientras que el malonilcoenzima A producido en el citosol tiene como destino la elongación de los ácidos grasos de cadena larga, las pufas que comentábamos, de interés industrial. Haciendo un pequeño resumen acerca de la síntesis de ácidos grasos, el malonilcoenzima A en el cloroplasto entra en una maquinaria de síntesis de ácidos grasos en el cloroplasto, que resulta en una cadena de C16 unido a una proteína transportadora de grupos aciles, y puede tomar dos rutas: o la ruta procariota, donde este C16 es retenido en el cloroplasto y luego de unas esterificaciones termina siendo internalizado en membranas, o por otro lado puede escindirse por una tioesterasa, rompiendo el grupo de la proteína carrier, proteína transportadora del C16, y movilizarse al citosol y luego al retículo endoplasmático para ser elongado, utilizando el malonilcoenzima A que proviene del citosol. En este caso, el C16 en el retículo endoplasmático es elongado a C18, y ahí, por medio de la acción de una enzima que se llama
acil desaturasa, que es la ADS, se genera 18,1 coenzima A, que de ahí en adelante va hacia la síntesis de ácidos grasos de cadena larga poliinsaturada, que son los de interés industrial que comentábamos. Bueno, ¿cómo funciona esta enzima? Es una enzima de 4 dominios que tiene 2 pasos secuenciales. Por un lado, utiliza la biotina como un intermediario. El primer paso es unir a la biotina la carboxila. Para esto utiliza los 2 dominios, que es un sitio de carboxilación de biotina y el otro es un sitio de unión a biotina per se. Y luego lo que hace es carboxilar la biotina y luego lo transfiere a la acetilcoenzima A para generar malonilcoenzima A. En este caso, los dominios encargados de la transferencia del grupo carboxilo son el carboxiltransferasa de unión a biotina y el carboxiltransferasa de unión a acetilcoenzima A. ¿Cómo se regula? En Saccharomyces cerevisiae recientemente se determinó que el residuo serina 1157 se fosforila e inactiva la función de esta enzima. Solo eso. ¿Qué se sabe acerca del ACC en diatomeas? Esto es en Saccharomyces cerevisiae, un organismo unicelular, una levadura. ¿Qué se sabe sobre la ACC citosólica en diatomeas? En este caso, Lee y colaboradores sobreexpresaron una versión corta de la ACC citosólica en Fauractinum tricornutum de 876 residuos de 2280, resultando en un incremento de lípidos. Es decir, no tratan de explicar nada, solamente ven que la sobreexpresión de esta enzima corta resulta en un incremento de lípidos. Entre estos 876 aminoácidos se encuentran el dominio de la biotina carboxilasa y el sitio de unión a la biotina, a la proteína transportadora de la biotina. En este caso, cuando comparamos con lo de Saccharomyces cerevisiae, la región corta solamente involucra esta parte, dejando el residuo de la serina 1157 por fuera. Entonces, a partir de esto, redoble tambores, hipotetizamos que la ACC citosólica de Fauractinum tricornutum conserva el residuo de regulación presente en Saccharomyces cerevisiae, que la sobreexpresión de una CACC mutada en sitios de regulación aumentará la producción de ácidos grasos y específicamente de ácidos grasos poliinsaturados en comparación con cepas salvajes o mutantes que expresan a la CACC o a la versión corta de la ACC. A partir de ahora resumiremos diciendo ACC citosólica es CACC, ACC, la versión corta del ACC es SACC, o a veces diré short ACC, y después, ahora continuamos con una más. Entonces, el objetivo general es generar cepas de Fauractinum tricornutum que sobreexpresen a la CACC de tipo salvaje y mutantes en su regulación, y como objetivos específicos, por un lado, estudiar in silico la estructura de la CACC en Fauractinum, realizar diferentes construcciones genéticas que sobreexpresen distintas versiones de la CACC, obtener diferentes cepas de diatomeas que sobreexpresen el citosol las construcciones, evaluar la producción de ácidos grasos de las diferentes cepas y evaluar los perfiles de ácidos grasos de cada cepa. Entonces, comenzamos con un pequeño alineamiento múltiple de la ACC de Saccharomyces cerevisiae versus la ACC citosólica de Fauractinum tricornutum, incluyendo además otras secuencias que estaban en el paper original para tratar de generar el mismo juego de alineamiento que en el paper original. En este resultado, lo que observamos es que la secuencia de la CACC de Fauractinum tricornutum conserva la serina que presenta la de Saccharomyces cerevisiae y que además Fauractinum tiene 2 serinas contiguas, la 1157 y la 1158. Además, Wei y colaboradores también reportaron, lo que está en cuadros azules, ciertos residuos que en el caso de que se fosforile la enzima esta, actuarían como estabilizadores de la molécula de fosfato. En este caso también son conservados en la CACC de Fauractinum tricornutum, habiendo solo una sustitución que es sinónima, así que podría cumplir el mismo rol. Después continuamos con el modelado molecular de la CACC de Fauractinum mediante AlphaFold, y determinamos todos los dominios que comenté anteriormente, e hicimos un alineamiento estructural entre la secuencia de Saccharomyces y la de Phaeodactylus, determinando que las serinas, ambas serinas se encuentran en las regiones desordenadas, que son típicos en regiones regulatorias. Así que estaban en el mismo lugar, pero AlphaFold, en resumen, ¿no?
En resumen, la serina se encuentra en una región que AlphaFold no puede definir si es rígida o no. Entonces, esto ocurre típico en regiones regulatorias donde no garantiza por el movimiento que es una región fija. Entonces, todo esto era evidencia de que la serina podría estar cumpliendo un rol regulatorio en esta proteína. Para esto realizamos 3 construcciones. Por un lado, la versión corta que ya comenté, la del dominio de biotina carboxilasa y el dominio unión a la biotina. Por otro lado, una construcción que sobreexpresa una enzima común sin modificaciones, que se va a llamar salvaje o wild type. Y después una última versión, que es una versión completa de esta enzima, donde ambas serinas fueron reemplazadas por alaninas. Entonces no se pueden fosforilar y en teoría no podrían inactivar su función, en el caso de que fuese un sitio regulatorio. Luego movilizamos el plásmido en las diatomeas por medio de la conjugación y determinamos por PCR la presencia de estos. Analizamos mediante qPCR las líneas sobreexpresantes, las cuales mostraron entre un 10 y un 100 veces más transcriptos que la cepa del tipo salvaje. Y por último, evaluamos las curvas de crecimiento de estas distintas cepas, mostrando que entre las cepas sobreexpresantes y la wild type había diferencias en la tasa de crecimiento. Bien. Luego, a partir de todos estos análisis en general de las distintas cepas, analizamos la producción de lípidos neutros mediante rojo Nilo. Bien. Y lo que observamos en un estadio estacionario tardío, que es ampliado natural, que se espera un tiempo prudencial, se espera un mes para que se agoten los recursos de forma natural por el crecimiento. Observamos en citometría de flujo que todas las cepas sobreexpresantes mostraron más lípidos neutros que la cepa wild type. Debido a que la técnica con rojo Nilo no permite determinar qué tipos específicos de ácidos grasos están presentes, pasamos a una técnica un poco más compleja que es cromatografía de gases acoplada a un detector de llama para poder analizar qué perfiles de ácidos grasos teníamos. Para esto hicimos los cultivos apropiados, luego medimos la actividad una semana antes de cosechar todo para mandar a hacer este análisis, y medimos la actividad de la enzima y observamos que las cepas que sobreexpresaban la enzima completa mostraron el doble de actividad que la cepa tanto wild type como la versión que sobreexpresaba la versión corta de esta enzima. Luego cosechamos, medimos la biomasa y observamos que no había diferencias significativas a pesar de las tasas de crecimiento. La producción de biomasa se equiparaba al final, así que no había diferencias en generación de biomasa. Y luego mandamos a analizar los perfiles de ácidos grasos o cuánta cantidad de lípidos se extraían a partir de 100 miligramos de biomasa. Observándose que todas las cepas sobreexpresantes mostraron una cantidad total mayor a la cepa wild type o salvaje. Además, todas mostraron un incremento mayor en la cantidad de ácidos grasos saturados, pero debido a la diferencia total que tenemos, tuvimos que relativizar a la abundancia relativa de ácidos grasos por el contenido, por la cantidad total de ácidos grasos obtenidos. Entonces, ahora ya habiendo relativizado estos datos, podemos observar que las cepas sobreexpresantes mostraron un aumento en la cantidad de ácidos grasos saturados y disminuciones en las MUFAs y en las PUFAs. Ahora, yendo más en profundidad al análisis de cada tipo de ácido graso que compone los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y PUFAs. ¿Me das cuenta vos que bien ven? ¿Sí? Bien. Observamos que los principales ácidos grasos C14 y C16, que eran los que terminaba la maquinaria de síntesis de ácidos grasos, todas las versiones sobreexpresantes tuvieron aumentos, y C18, que era la que se trasladaba del citosol y luego se elongaba, también hay aumentos, así que toda esa partecita parecería que está funcionando bien. Todas las cepas sobreexpresantes tuvieron mayor cantidad de ácidos grasos saturados que la cepa de tipo salvaje, y luego los ácidos grasos monoinsaturados se observó que no hubo diferencias a nivel significativas en C16.1. Creo que no lo comenté, pero el C16.1 todavía es una desaturación que ocurre en el cloroplasto, así que parecería que toda la maquinaria cloroplástica está funcionando bien. Sin embargo, aparecen o empiezan a haber reducciones importantes luego de la acción del ADS, que es la formación de C18.1 que comentaba, que es el primer paso para la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, las cepas short ACC y MCACC mostraron una reducción del 78 y un 40% respectivamente en la formación de C18.1. Cuando miramos los ácidos grasos poliinsaturados,
El ácido linoleico y el EPA, bueno, en ambos casos mostraron la misma tendencia. Las dos cepas que sobreexpresan la short ACC y la MCACC, que era aquella que tenía las serinas sustituidas por alaninas, mostraron disminuciones en los ácidos linoleico y EPA, mientras que la cepa CACC, que era la cepa que sobreexpresaba la enzima normal, mostró siempre las mismas tendencias que la salvaje. Redoble de tambores. Entonces, discutimos a partir de los resultados que obtuvimos. La sobreexpresión de todas las cepas aumentaron C16 y C18. C16 era escindido, C18 hacia acá, hacia el retículo endoplasmático. Todas las cepas sobreexpresantes aumentaron esa cantidad de especies. Y se observó que en la CACC y en la MCACC se redujeron la formación de C18-1, que es la que está acá. Este paso que está acá es mediado por la ADS, que es la enzima acil desaturasa. En este caso, el exceso de malonil citosólico podemos decir que está generando una inhibición de esta acción mediada por la ADS, y en consecuencia disminuyeron todos los ácidos grasos poliinsaturados, río abajo en la acción de la ADS. Estos resultados, después de evaluarlos y empezar a comparar con otros trabajos, observamos que tienen la misma tendencia que en los trabajos donde sobreexpresaron la palmitoil acil desaturasa, que es la PAD, que son los trabajos de MIT en el 2021, donde sobreexpresaron esta enzima y observaron que nuevamente se truncaba la acción del flujo metabólico en el C18-1. Con respecto a la sobreexpresión de la versión corta en cloroplastos, esta que comentaba de y colaboradores, tuvieron el mismo resultado, observando una disminución en este punto. Lo mismo pasa con un trabajo de Yao y colaboradores en 2014, donde sobreexpresionan la glicerol trifosfato, que es una enzima clave en la ruta procariota. Encuentran nuevamente este paso inhibido, y otros trabajos que sobreexpresan enzimas que están arriba o abajo de la acción de la ADS obtuvieron mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Es decir, todas las mutaciones que hubo por debajo de la acción de la ADS tuvieron efectos positivos en la acumulación de los ácidos grasos poliinsaturados, mientras todos los que estuvieron arriba o abajo encontraron el mismo obstáculo. Entonces, definimos que la ADS es un punto clave en la regulación de la síntesis de ácidos grasos poliinsaturados, y como conclusiones decimos la enzima CACC en diatomeas podría tener una regulación similar a la de levaduras, por todo lo que vimos asociado a las serinas y como candidatos de fosforilación. Como una conclusión nueva es que logramos obtener cepas conjugantes de la CACC, que es un gen muy grande, que pudimos movilizarlo y tener cepas conducentes bastante estables. De hecho duraron 3-4 años, así que estuvo bastante bien para trabajar. Después la sobreexpresión de la enzima completa, ya sea la wild type o la mutada en las serinas, resultó en mayor actividad y mayor producción de lípidos totales que la cepa salvaje, o que la sobreexpresión de la corta, de la versión corta de la enzima. Y las cepas sobreexpresantes mostraron mayor producción de lípidos totales, principalmente debido al aumento de ácidos grasos saturados. No era lo que esperábamos, por si alguien estaba haciendo ahí cálculos, no esperábamos eso, no queríamos eso. Las cepas CACC y MCACC mostraron una disminución en la abundancia relativa de MUFAs y PUFAs, mientras que la cepa CACC mostró potencial para producción de lípidos para biocombustibles, mostrando aumentos en abundancia relativas y en totales. Las enzimas desreguladas CACC y MCACC no aumentaron las PUFAs, y se identificó un posible punto de regulación del metabolismo de lípidos que debe ser o seguir trabajado. ¿Está bien? Pues se debe seguir trabajando en eso. Entonces, estos hallazgos abren una nueva perspectiva sobre un posible mecanismo de regulación en la biosíntesis de PUFAs en diatomeas que podrían ser compartidas con otras microalgas. Frenamos acá esto, punto aparte, arrancamos con el capítulo 2, que son complejos mitocondriales en Fabractinum. Todo lo que escucharon hasta acá no sirve, ahora hay que cambiar el chip. Estos resultados de este capítulo forman parte de un proyecto realizado en colaboración con el Dr. Hans-Peter Braun en el Instituto de Genética en Plantas en Hannover, Alemania. Estos ensayos experimentales se llevaron a cabo durante una estancia de investigación en dicho laboratorio financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico.
en cooperación bilateral entre Alemania y Argentina, y el cultivo de Fabractilum en esta instancia fue provisto por el Departamento de Biotecnología, que cuenta con la empresa Phaeosynthesis, lo cual los métodos de cultivo se consideran confidenciales, así que en esta parte no explicamos mucho cómo los producimos debido a que tampoco nos contaron ellos, simplemente nos daban y nosotros trabajamos. Entonces, como ya dije, las diatomeas están eficientemente adaptadas a su entorno, son responsables de la fijación del 20% del dióxido de carbono a nivel mundial. Este éxito ecológico se puede explicar en parte por el acoplamiento energético metabólico entre las mitocondrias y el cloroplasto. Sin embargo, se sabe muy poco de la composición bioquímica de las mitocondrias. Las mitocondrias producen ATP a través de la fosforilación oxidativa en la cadena de transporte de electrones. Esta se compone de 4 complejos mitocondriales: complejo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? O ATPasa, de los cuales el complejo del 1 al 4 se encargan de movilizar electrones de coenzimas reducidas como el NADH2 o el FADH hasta llegar al oxígeno molecular junto con la ubiquinona y el citocromo C. Y en este transporte de electrones tienen asociados el bombeo de protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana, donde se va creando un potencial. A medida que se mueven los electrones se crea un potencial eléctrico osmótico que es utilizado por el complejo 5 o ATPA sintasa para catalizar la síntesis de ATP. Los complejos pueden estar unidos para mejorar la eficiencia con supercomplejos, es decir, nunca están así individuales, en general se asocian de alguna manera para optimizar la eficacia de este movimiento de electrones, y hasta pueden agruparse de forma de que haya una unidad funcional de cada complejo, a lo cual llamaríamos respirasomas. Después hay ciertos complejos que se asocian con más frecuencia que otras, y esto depende también del tipo de organismo, es decir, en un organismo se puede encontrar 1 o 3 como supercomplejo mayoritario y en otros no existe de hecho. De hecho, en otros complejos puede no existir ni siquiera el complejo 1. Bien. Algo a tener en cuenta: en Tetraemena termófila, que es un alveolado, se identificó un megacomplejo mitocondrial formado por C1, por un complejo 1 asociado a un dímero de complejo 3, 4 y complejo 2. Sí, que es esto que se forma acá, y este es el órgano. El complejo 1 en plantas con flor consta principalmente de 47 proteínas. Una subdivisión es el brazo periférico, que es el encargado de movilizar los electrones del NADH a la ubiquinona, y por otro lado el brazo de membrana, que es el encargado del bombeo de protones. Dentro del brazo periférico encontramos el dominio N y el módulo N y el módulo Q. ¿Sí? El N es que toma los electrones del NADH y el Q es el que se los da a la ubiquinona, mientras que los dos módulos P, que tienen que ver con este bombeo de protones, se llaman PD y PP con respecto a si es distal o proximal al brazo periférico. Existen diferencias entre las subunidades de los complejos, dependiendo del organismo. Por ejemplo, 26 de estas 47 subunidades están conservadas con mamíferos y 7 son compartidas entre plantas y otros grupos. Por ejemplo, 7 proteínas de estas, P1, P2, puente de ferroxina, que está indicado acá en amarillo, y el módulo K, perdón, ahí va, que sigue no solo porque no vengo más. Bien, el módulo K, que son 3 proteínas específicas, ¿sí? Volviendo, 7 proteínas, P1, P2, puente de ferroxina y 3 del módulo K. El complejo 1 en animales no presenta el módulo K, es bastante clara la diferencia. Y en el 2021, mi antecesor, Maxi Caínzos, determinó que el complejo 1 de diatomea presenta el módulo Q, el módulo K, hizo unos análisis de membrana y determinó por actividad que el complejo 1 utilizó como control a mitocondrias de Arabiosis thaliana, y determinó que el complejo 1 se halla en la misma región que el de plantas. Y luego los supercomplejos, esto que comentaba, las asociaciones entre complejos, el supercomplejo 1,3 de plantas no corresponde en tamaño con el supercomplejo que presenta Fabractilum tricornudo. Entonces mostró un supercomplejo más pequeño que lo observado en plantas. En este marco hipotetizamos que la organización de los complejos en la cadena de transporte de electrones en la mitocondria de Fabractilum es similar al descrito en plantas. Los complejos de la cadena de transporte de electrones poseen proteínas específicas del grupo en comparación
al descripto en plantas y que Fabractinum presenta diferentes arreglos de los complejos con respecto al supercomplejo observado en plantas con semillas. Objetivo general, analizar exhaustivamente los complejos mitocondriales con especial énfasis en el complejo 1, debido a que es el principal contribuyente en el bombeo de protones y en la generación de este gradiente que comentaba y en la síntesis posterior de ATP. Como objetivo específico, analizar in silico todas las subunidades de los complejos mitocondriales de Arabidopsis contra el genoma de Fabractinum, obtener una fracción purificada de mitocondrias de Fabractinum, identificar los distintos complejos mitocondriales por ensayo de actividad en gel, identificar proteínas mitocondriales mediante espectrometría de masas, generando mapas de gel de 2 dimensiones para caracterizar el proteoma mitocondrial de Fabractinum y analizar en detalle el complejo 1 del Fabractinum. Van a enseñar con Fabractinum. Bien, para comenzar, la comparación in silico de todas las subunidades presentes en la cadena de transporte de electrones de Arabidopsis. Acá hay un pequeño esquema resumido de lo que obtuvimos. Identificamos del complejo 1 del brazo periférico 15 y 17 subunidades, del brazo de membrana 18 de 30, el complejo 2 3 de 8, complejo 3 6 de 10, complejo 4 4 de 9 y de complejo 5 8 de 15. Esto a nivel informático, todavía esto es especulación. Para seguir esto hay que entender que son los geles Blue Native Page y los geles Blue Native SDS Page. Básicamente uno obtiene la mitocondria, esto lo hace por un protocolo de aislamiento. Disuelve con digitonina, que es un detergente suave, se lleva todo lo que son membranas y se queda con las proteínas. Una vez hecho esto, se siembra en un gel y se corre por tamaño, y se separan por tamaño los complejos proteicos de la mitocondria. Esto en la vida real se ve así, ¿sí? Entonces, a partir de esto se corta y se coloca de base para correr en el siguiente gel, previamente tratándolo con SDS y 1-beta-mercapto. Entonces, hasta acá tenemos un gel Blue Native Page, que en general se le dice nativo porque conserva la acción debido a que no está desnaturalizada las proteínas. En este caso ya se desnaturalizan y se separan todas las subunidades que componen estos complejos por peso, nuevamente. Entonces a esto se lo llama Blue Native SDS Page. Y así se ve en la vida real. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos con el protocolo de aislamiento de mitocondrias. Uno tiene el cultivo inicial, concentra todas las células, las suspende en un buffer propio para cuidar las mitocondrias, trata de abrir las células, peletea todo lo que obtiene dentro y luego lo trata de separar en distintos gradientes. En nuestro caso utilizamos principalmente Percol y luego obtiene una separación de todo lo que había dentro de la célula en unas fracciones de gradiente Percol. Luego lavamos y removemos el Percol y nos obtenemos la fracción o lo que haya dentro. En este caso esperamos encontrar un pellet de mitocondrias. Nosotros trabajamos en la optimización primero de la ruptura celular y luego estrategias de aislamiento de mitocondrias. En este caso así se ven cuando están concentradas. Utilizamos el parámetro del citosol, partes del citosol que están marcadas en mostaza, y las gotas lipídicas que están marcadas en azul, y las células enteras luego del tratamiento que mejor funcionó, que fueron 2 rondas de French press más mortero. Se observó que quedaron solo algunas pocas células enteras y se observaron estas partículas intracelulares dispersas por el medio. Además, el uso de mortero permitió, esto es una vez ultracentrifugado y separado todas las fracciones, permitió la observación de esta franja de acá, de esta fracción, que es lo que uno espera por bibliografía, que tenga alto contenido de mitocondrias, en comparación con plantas. De todos modos, esto era algo para utilizar, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente utilizamos a Arabidopsis como algo para guiarnos. Entonces tomamos estas fracciones, las corrimos en un gel Blue Native, utilizando a las mitocondrias de Arabidopsis como control, y empezamos a hacer ensayos de actividad de todos los complejos. El complejo 1 observó con la misma línea de actividad, es lo que está marcado en violeta, la misma línea de actividad es lo que se observaba en mitocondrias. Complejo 1 directamente correlacionado con el tamaño de Arabidopsis, y acá hice un pequeño zoom. Acá se encuentran 2 bandas muy pequeñas que son levemente menores al supercomplejo 1-3 de Arabidopsis italiana. Con respecto al complejo 2, en Arabidopsis se determinaron 2 bandas de actividad
en esta parte. Como ven, en Fibroactin no apareció nada, solamente una pequeña banda acá abajo. Y con respecto al complejo 4, no apareció absolutamente nada. ¿Sí? Acá se ve en marrón marcado el complejo 4 en la diabetes italiana, que no coincidió con ninguna banda en Fibroactin. Si pregunta por el complejo 3, nadie preguntó, así que no me están siguiendo. El complejo 3 no hicimos actividad debido a que es bastante sensible a cualquier cosa, entonces de hacerlo hubiésemos obtenido un montón de bandas que no necesariamente están relacionadas con complejo 3, sino que reaccionan con otro sustrato. Entonces hubiésemos tenido muchas bandas que nos hubiesen confundido más de lo que nos hubiesen ayudado. Entonces identificamos bandas y puntos como indicadores de cloroplastos y mitocondrias. Lo que observamos de mitocondrias fue que el complejo 1 en geles Blue Native S10 Page se correlacionaba con una serie de puntos, que son estos que se observan acá. Esto va a ser un indicador de lo que es una buena fracción con mitocondrias. Después, por otro lado, por bibliografía, determinamos que estos 5 puntos que se observan ahí pertenecen al fotosistema 2, que el fotosistema 2 aparece algunas veces acá, acá y acá. Después, esta línea de puntos se correlaciona con el citocromo B6F y esta mancha acá corresponde al complejo de captura de luz. Todos estos son indicadores de cloroplastos. Entonces, en resumen, empezamos a probar y siempre que encontramos una buena cantidad de esto, teníamos buena cantidad de mitocondrias, y si observábamos muchas manchas de esto, estábamos por el lado incorrecto. ¿Sí? Entonces teníamos mucho cloroplasto. En resumen, después de 18 fracciones distintas, acá muestro solamente 6, pero obtuvimos, estos son todos los tipos de gradientes que armamos, tomamos cada una de las fracciones, hicimos geles de esto que comentábamos, y evaluamos si teníamos o no una buena cantidad de mitocondrias. Nos quedamos con estos dos, que son todos los dos provienen de gradientes continuos de Percol. Por un lado el gradiente se precentrifugó y por otro lado no se precentrifugó. Como les comenté, la fracción 3, que era ese torbellino blanco, que era lo que sabíamos por bibliografía, que en general tenía buena cantidad de mitocondrias, efectivamente ocurrió eso. Se puede observar la banda de complejo 1 súper nítida. Sí, todavía hay el complejo 1 marcadito, súper complejo. Y después, por otro lado, cuando no se centrifugó no se precentrifugó el gradiente continuo, se observó primero el peleteo de esta fracción blanca del torbellino blanco y se observó un complejo 1 aún más nítido y una contaminación de cloroplastos un poco menor. ¿Sí? Sin embargo, siempre hay cloroplastos, es decir, no se pudo separar completamente cloroplastos de mitocondrias. Entonces, luego de 6 protocolos distintos, no se pudo observar fracciones sin contaminación con cloroplastos. Esto que aparece acá es una foto tridimensional de lo que es la relación cloroplasto-mitocondria en este organismo. En verde está el cloroplasto y en rojo la mitocondria. Y se puede observar en sí mismo que la conformación tridimensional ya es bastante complejo, lo cual explica por qué no se pueden separar tan fácil como en plantas. Debido a que forman la red conectada, ¿no? Estrechamente ahí todas las partes. Formal. Entonces, observando un poco la bibliografía, hay algunos trabajos que están 2017-2021 que hablan sobre las interacciones entre el cloroplasto, la superficie de interacciones entre cloroplasto y mitocondria, entre los cuales, si consideramos un tamaño menor entre cloroplasto y mitocondria de menor a 30 nanómetros, algunos conservadores dicen que eso podría estar relacionado con interacciones a nivel proteico, algunas interacciones de otra naturaleza. En este caso, la superficie de contacto en Fibroactin tricornutum sería del 6 al 8%, mientras que si hay otros autores, como Corrano 2019, dice que con distancias menores a 90 nanómetros podría haber interacciones. En este caso, la superficie de contacto entre la mitocondria y cloroplasto asciende a un 16%, lo cual también no solo es la estructura tridimensional, sino que parecería que hay bastante contacto entre las mitocondrias y cloroplastos. Entonces tomamos la fracción 3 del gradiente continuo que comentamos, tomamos cada uno de los puntitos que observaban ahí y hicimos espectrometría de masas para saber qué proteínas estaban realmente ahí. Lo que observamos en principio fue, que ya lo sabíamos por análisis previo, es que el 39% de las proteínas que encontramos acá, de las 973 proteínas que hallamos,
provienen del cloroplasto y solamente el 7% proviene de la cadena de transporte de electrones. Sí, fue mal. O sea, sí, es muy bajo el valor, así que si está haciendo ruido es porque es así. Entonces, de las 973 proteínas, solamente 50 secuencias correspondían al sistema de Oxford, que es el de la cadena de transporte de electrones. Y como estas muchas estaban repetidas, solamente identificamos 21 secuencias. Entre ellas 8 del complejo 1, no llegó. 8 en el complejo 1, 3 del complejo 3, que se halla a una distancia de 500 kilodalton. El complejo 4 se encuentra acá, correlacionándose con la presencia del fotosistema 1 y el fotosistema 2, lo cual la cantidad tan alta de proteínas de cloroplasto puede explicar por qué no observamos actividad del complejo 4. Lo mismo pasa con el complejo 2, en esta zona, que es lo que uno esperaría encontrar, por lo que vimos en la biopsia, que se sabe. También hay muchísima cantidad de cloroplastos, así que es probable que estén obstaculizando la actividad del complejo 2. El complejo 2 se lo halló en esta parte de abajo también, lo cual se correlaciona con la bandita que observamos levemente en los ensayos de actividad y este es el análisis hasta acá. Entonces, para continuar este trabajo, como ya dijimos, el 39% de las proteínas que encontramos vinieron de los cloroplastos, así que dijimos, bueno, no hagamos el análisis de todo el gel, enfoquémonos no solamente en el complejo 1, que es el que, como ya dije, tiene mayor relevancia en el bombeo de protones, así que solamente tomamos los spots que están marcaditos ahí en la zona de complejo 1 y de supercomplejo. Y observamos 30 subunidades del complejo 1. También observamos subunidades del complejo 3 en la región del supercomplejo. Si recuerdan, dije que el supercomplejo 1-3 era levemente más pequeño, así que bueno, se hallaron subunidades del complejo 3 ahí, entre las cuales halló la proteína MPP, que es el de procesamiento presecuencial de mitocondrias, que es una condición ancestral también que lo vincula evolutivamente con un linaje que corresponde más al de plantas que al de opisthocomtas, que son mamíferos y animales, y hongos. En este caso, en este grupo de organismos, el MPP está suelto en la matriz mitocondrial, así que esto también empieza a vincular evolutivamente a Fabractylum con plantas, lo vuelve a vincular. Por otro lado, se encontraron subunidades del complejo 2 y subunidades del complejo 4, que como ya dije, recuerdan a lo que es el megacomplejo de Tetraimena termófila. La presencia de subunidades en esta zona indica que posiblemente sean parte de un supercomplejo que se encuentra ahí, en este caso un megacomplejo. Cuando miramos cómo es la relación evolutiva entre Tetraimena termófila y estos organismos, observamos que están vinculados estrechamente, lo cual tendría algún sentido continuar por este camino y ver arreglos específicos de estos grupos. Por otro lado, continuamos con análisis tratando de purificar el complejo 1. Para esto, utilizando el gradiente de Perkol no precentrifugado, que fue el que nos mostró mejor aislamiento, continuamos resuspendiendo en buffer con digitonina, lo ultracentrifugamos por 20 horas en un gradiente de sacarosa, obtuvimos un gradiente, lo cual lo fraccionamos en más de 15 partes y luego lo sembramos en un Blue Native Page para ver en qué fracción obteníamos un complejo 1 purificado. Y observamos estos genes. En la fracción 1 se encontró que en la fracción 7 y 8 el complejo 1 se encuentra bien distinguido y hay muy poca contaminación con cloroplasto, solamente el fotosistema 1, que se observa acá. Y con respecto a la fracción 3, que era la que hicimos el gel 2 dimensiones en el anterior de Perkol que comentábamos, se observó que la cantidad de complejo 1 con respecto al obtenido en la fracción 1 es mucho más baja. Así que continuamos con la fracción 8 de la fracción 1 y tomamos toda la cantidad e hicimos un gel de 2 dimensiones para observar los puntos. Bien, tomamos cada uno de los puntitos de esos, hicimos espectrometría de masa, ¿sí? Para ver qué subunidades encontrábamos. Y nuevamente encontramos 30 subunidades, ¿sí? Es la misma cantidad de subunidades que en el gel anterior, en este caso con mayor cobertura, lo cual da más confianza en el análisis. Y observamos también
que tiene la particularidad que el complejo 1, vuelvo acá, en este caso, en esta banda de aquí, se observa que el complejo 1 está intacto y a medida que nos vamos hacia la derecha se empiezan a ver degradaciones del complejo 1, es decir, el mismo patrón de subunidades que empieza como a desglosarse. Por ejemplo, estas dos que están acá, estas dos subunidades aparecen acá, pero no aparecen acá. Entonces, a partir de las subunidades que están apareciendo y desapareciendo, empezamos a correlacionar cuáles corresponden a los distintos módulos del complejo 1. Entonces, cuando vamos a la siguiente parte, vemos que en esta zona acá aparecen todas las subunidades relacionadas al brazo de membrana y al módulo Q, y en esta parte solamente están los del módulo M, ¿sí? Del brazo periférico. Que esto difiere en lo que ocurre en la areosis italiana, que el brazo de membrana casi se escinde completamente que el periférico. Esto a veces da, la forma en que se rompe, da idea de cómo se ensambla en realidad. Y esto tiene que ver con el desarrollo y la formación del complejo 1. Entonces también todo eso es evidencia para seguir trabajando en cuestiones evolutivas. Entonces, como discusión de los análisis informáticos, analizamos 33 secuencias con un e-value menor a 0,5, lo cual podrían ser, estoy hablando del complejo 1, perdón. Identificamos 33 secuencias con un e-value menor a 0,5, así que podría ser homologías. Por otro lado, las marcadas en naranja son secuencias que mostraron homologías o secuencias homólogas con un e-value mayor a 0,5. Pongo las comillas porque el e-value es lo que depende si es una homología o no, es un parámetro arbitrario. Las consideramos solamente porque la divergencia evolutiva de estos organismos es tan alta que no necesariamente tienen que ser similares. Entonces las consideramos y las dejamos ahí. Por eso están marcadas en naranja. Para los futuros investigadores será si lo quieren tomar o no como un molde. Y por otro lado solamente encontramos dos secuencias que están ausentes, la B15 y la B18. Con respecto al análisis de espectrometría de masas, se identificaron 32 subunidades del complejo 1, entre las cuales K1 apareció en el primer mapa, en el primer gel de 2 dimensiones de gradiente continuo precentrifugado y desapareció en la medición del gradiente continuo no precentrifugado. Todas las que aparecen en celeste aparecieron en el primer y segundo mapa y las que están en azul solo aparecieron en el segundo. Y por último, en el gel del complejo 1 se identificaron 30 subunidades en la fracción enriquecida del complejo 1. Además encontramos 5 proteínas desconocidas propias de, cuando hacemos análisis aparecen solamente diatomeas, así que parecería que son propias del grupo, y dependiendo de la región del gel que las encontramos podemos estimar en qué módulo están. En particular la primera y la última deberían ser, en función de estos parámetros, del módulo Q o del brazo de membrana, mientras que las 3 que están en el medio son del módulo E, ¿sí? Que si recuerdan hay que tomar los electrones de una H. Como conclusiones, la organización de los complejos en la cadena de transporte de electrones fue similar al descrito en plantas. El Fabractylum presentó diferentes arreglos a los complejos con respecto a los supercomplejos observados en las plantas. El menor peso del supercomplejo 1,3 sigue sin explicarse porque en este caso el complejo 3 pesa lo mismo que el de plantas, el dímero del complejo 3 pesa lo mismo que el de plantas, pero no explica por qué en forma de supercomplejo está por debajo del peso que está en plantas. Eso podría ser que no está como dímero sino como monómero. De todos modos, ahora continúo explicando, lo cual el futuro de la investigación lo va a terminar dilucidando. Por último, la aparición de subunidades de complejo 2 y 4 en la zona superior del Blue Negative Page sugiere la posibilidad de arreglos distintos en plantas, así que también es una línea para seguir trabajando. Y la identificación de proteínas específicas de complejo de este organismo, dice que tiene proteínas específicas de este grupo. Me enroqué. Bien, conclusiones generales, este trabajo establece el punto de partida para avanzar en la caracterización de los complejos de cadena de transporte de electrones, arrojó información nueva sobre las relaciones evolutivas de las diatomeas, entre alveolados y euglena. Acá no lo comenté, pero en la tesis hablé bastante de esto. También se puso a punto el protocolo de extracción del complejo 1 con el fin de continuar investigando en criomicroscopía electrónica del complejo 1.
en una colaboración de 3 partes de la Universidad de California, la doctora María Maldonado, Hans-Peter Braun y Eduardo Zabaleta, desde este lado. Y adicionalmente en el futuro se permitirá explorar el potencial biotecnológico ante la sobreexpresión de las subunidades identificadas con el fin de aumentar la biomasa. ¿Entendió algo? Muy bien. Sí. Bueno, este es el momento del jurado, ¿verdad? Sí. De hacer preguntas. Bueno, ante todo, te reitero un poco lo que te dije por WhatsApp y por vía escrita. Te felicito enormemente por la cantidad de trabajo, por la pasión que le metiste, por la resiliencia ante las dificultades metodológicas y por apostar a sistemas poco explorados como este, ¿no? Y no solo te felicito a vos, sino a Eduardo y a todo el equipo de trabajo que seguramente habrá colaborado con vos, como es la ciencia, ¿no? Yo ya hice un intercambio con vos de algunos detalles por vía escrita, de algunos comentarios que yo tenía más específicos, de cuestiones más específicas, pero ahora te quería hacer 2 preguntas generales, más que todo para saber tu opinión. General. Bueno, son las 2 con respecto al capítulo 1. Sí. Uno es que leyendo el capítulo, a mí al menos me da la impresión que cuando analizás los niveles de actividad ACC, está más de acuerdo con lo que vos esperás de cada versión mutante de lo que está el producto final. Suponete la tinción o la medición de líquidos neutros. Entonces la pregunta es si crees que puede haber otros factores que afectan a la producción de líquidos neutros que puedan no depender de la variante de ACC que tenés. Y si crees que puede haber alguna otra ruta o algo así que esté involucrado. Sí. Bueno, primero, gracias por la primera parte. Bueno, Eduardo apostó a sistemas no explorados y yo aposté a Eduardo, así que más o menos para todo por decantación. Con respecto a esto, ahora que ya más o menos sabíamos por dónde iba, me puedo tomar un poco más de tranquilidad de explicar esto, que en la tesis explicar todo lo que era la actividad era un montón. Si bien nosotros pedimos esto de la CACC baja, Lee y colaboradores observaron que esta sobreexpresión mostró esta actividad. De hecho, utilizamos el mismo kit que ellos. Así que ellos observaron un aumento en este lado. Entonces nosotros justificamos, creemos que realmente tiene que tener algún tipo de actividad y tiene que ser medible. Es decir, creemos que lo nuestro es lo que está raro. Y nosotros se lo atribuimos a que nosotros lo medimos en la fase estacionaria tardía, donde la enzima debe estar trabajando a su velocidad máxima y ponerle más biotina carboxilada no puede aumentar eso. En este caso, Lee y colaboradores mostraron que la actividad la hacían en otro estadio más temprano, entonces seguramente la enzima no está saturada y otorgarle más biotina carboxilada le deja más marco de acción porque hay algunas que están vacías sin hacer su actividad. Entonces, realmente nosotros creemos que la actividad debería ser mayor. No obstante, como bien decís, podría haber otros factores que se están yendo por ahí. La síntesis, cuando observamos el fenotipo de esta cepa, como ven y como recuerda el resto del equipo que está acá presente, eran alargadas. Cuando miramos este organismo que sobreexpresa esta versión corta, es más bien regordeta. Las células están sincronizadas, por lo menos después del coloquio las empezamos a sincronizar, pero esto pasaba inmediatamente de hacer la conjugación, ya tenían esta forma. Es como que no era cuestión de paso del tiempo, sino que la conjugación y la sobreexpresión de la CACC por lo visto empieza a generar un cambio fenotípico que bueno, nada, es súper interesante que está pasando acá. Entonces se empieza a ver en las mediciones, este es Rosconilo y esta es la de GC, pero a medida que se confirman, se están haciendo más réplicas, empieza a ver que la CACC empieza en realidad a estar en un punto intermedio, es decir, que la wild type produce
una, por dar un ejemplo, la otra está produciendo 3 y las otras están produciendo 5. En realidad la sobreexpresión es mucho más marcada, solo que en ese momento, cuando decidimos empezar a escribir acá, acortamos ese número de réplicas, pero luego se continuaron y parece que la tendencia es bastante clara, que la sobreexpresión de la entera es mejor que la short. No obstante, algo nos pusimos a ver qué estaba pasando con la sobreexpresión de una biotina carboxilada suelta por el citosol. Y bueno, hay distintas líneas. Hay distintas proteínas que utilizan una biotina carboxilada. Entre ellas está bueno, las ACC, que es las protagonistas de esta historia. Y después hay algunas candidatas en el medio de la mitocondria que pueden utilizar una biotina. Entonces, en realidad hay muchos ciclos que podrían estar alterándose y la CACC probablemente esté estresada. Digo probablemente porque no hicimos ninguna medición de estrés o ROC o algo como para decir esto. Pero podría estar generando cambios en otras partes del metabolismo y lo que vemos es como una reacción en cadena de algo que vemos, la sobrepresión del ACC que en sí genera un aumento de los lípidos y capaz que estamos viendo otras vías que generan estrés. Entonces tenemos como un efecto acumulado, no es tanto relacionado al ACC. Claro. Sí, a mí se me ocurre que por ahí sería interesante, porque vos tenés, suponete, en una determinada cepa un aumento de ACC o una determinada variación de ACC que después no se correlaciona tan bien con los lípidos neutros y quizás esa variación en los lípidos neutros está por una vía que puede ser independiente de la síntesis de nuevo de ácidos grasos. Sí. Por ejemplo, remodelación de fosfolípidos a través de TDA o remodelación de lípidos de tilacoides. Eso sería algo interesante si todavía tienen las cepas y analizar esas vías, porque les puede dar un poquito más de información. Sí. Otra cosa que tampoco mostré en esta presentación era el análisis de la expresión de transcriptos en distintas vías. Lo que uno intentaba en esto primero fue preliminar al análisis de cromatografía gaseosa para ver los perfiles, porque después del rojo Nilo pretendíamos ver si había algo a nivel vía, ¿no? Si se estaba yendo por un lado. De hecho, la ADS y PAD surgen como candidatas luego de la medición de los perfiles. En realidad, hasta antes de eso no la estamos considerando para nada. Sí. No obstante, la G3P, que es un indicador de la ruta procariota, la queríamos medir, la acotamos y la LPDT, no, PDAT, ¿no? El PAD. Es el que remodela, esta enzima que decimos que remodela de los tilacoides, ¿no? Esa misma, el problema que había en su momento cuando empezamos a hacer estos análisis era que no estaban caracterizadas. Entonces, en realidad, sí, están en el genoma. Ya nos pasó en otro experimento que habíamos destinado un montón de tiempo en tratar de pescar una proteína que no estaba caracterizada y no sé, no había un transcriptor, entonces perdíamos el tiempo básicamente. Entonces dijimos a partir de ahí, enfoquémonos en tratar de medir aquellas que están caracterizadas, porque si no estábamos ahí haciendo PCR y en realidad no pasaba nada. Entonces, y ahora, en realidad leyendo un poco más, en marzo salió este paper que ya está caracterizada la PDAT. Lo cual ahora sí está bueno para medir porque ya los genes están chequeados, entonces podemos no gastar recursos en algo que no sabemos si va a funcionar. Pero ahora hay una nueva batería de enzimas que ya están chequeadas, están trabajadas, entonces... Bueno, y mi última pregunta, gracias por la respuesta, mi última pregunta es también un poco en relación con eso. Si crees que la diferencia en acumulación de ácidos grasos específicos entre más nitrógeno y menos nitrógeno para cada cepa mutante puede provocar que se acumulen diferentes tipos de moléculas lipídicas. Esto teniendo en cuenta que los ácidos grasos específicos se sabe que van o que pueden ir a moléculas diferentes. Por ejemplo, el 16,0 va preferencialmente a tal molécula, el 18,0 o el 25 va preferencialmente a otro tipo de moléculas. Si crees que puede haber habido un efecto de que los diferentes ácidos grasos que varían en cada cepa mutante tenga un efecto en que se acumulen diferentes moléculas lipídicas finales y si esto puede haber provocado algo de las discrepancias entre la acumulación de ácidos grasos y, por ejemplo, la acumulación de triacilgliceroles. Es muy buena pregunta. Con moléculas finales te referís a tipo fingolípidos, fosfolípidos, o sea, todo ese Fosfolípidos, formato. galactolípidos, sulfolípidos, triacilgliceroles. Bueno, sí, es una pregunta, de hecho lo hemos charlado con Eduardo, que acá lo interesante sería ver la TLC, a ver qué está pasando, a ver
cómo están, porque con este análisis de los perfiles en realidad entiendo que la cromatografía gaseosa rompe, entonces uno no sabe si eso está en forma de fingolípido, de fosfolípido, si está en una membrana Claro. o está en un triacilglicérido. En un momento charlamos con él sobre la TLC y hacerla, pero bueno, como dijimos, después de ahí vamos a tener que tomar cada gota y hacer lo Exacto. mismo. Más paz. Claro, vamos a terminar el mismo proyecto y entonces dijimos, bueno, ¿qué nos serviría más para trabajar esto? Y fuimos por ahí. Pero sí, una de las cosas que hemos hablado es esto, que bueno, lamentablemente no sabemos si está en una membrana o está en directo para exportar, acumular una gota lipídica. Pero sí, no sabemos, y probablemente lo que decís estaría buenísimo ver de qué forma en cada cepa están realmente destinados. Porque capaz que esta que está estresada, en realidad está acumulando más de acilglicerol. Sí, o ¿no? por ahí te das cuenta que el 16-0 te va a MGDG Claro. en los lípidos de los tilacoides. Sí, eso está re bueno, pero bueno, nada, es trabajo futuro. Seguramente ahí, yo estoy seguro que hay un cambio de perfiles, en donde están acumuladas esas moléculas y probablemente expliquen mucho más las diferencias. Muchas gracias. No, respondí, ¿no? No estuvo- Perfecto. Perfecto. Dale la voz a Ceci. Ceci, Sí. ¿para qué va? Yo tengo miedo que se me corte por las dudas la conexión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, para que te pongo ahí, así te vemos. Ahí está. Bueno, lo mismo, felicitarte por una tesis realmente desafiante en muchos aspectos, que ya desde el vamos con un grupo que son las diatomeas, que bueno, yo me dedico a las diatomeas, pero entiendo de que son un enigma evolutivo. Lo que sí tenemos en claro de que tienen un rol ecológico en el planeta importantísimo y que tenemos que tratar de emularlo a nivel experimental, que es lo que uno está intentando hacer. Así que bueno, felicitarte, me encantó la explicación, me costó mucho más la lectura, no soy especialista en la parte molecular, disfruté más el primer capítulo por supuesto, pero entiendo que el segundo capítulo tiene cosas muy interesantes, inclusive para después llevar también a no solamente la parte biotecnológica, sino también las rutas evolutivas. Y bueno, y también felicitar a Eduardo, porque fue el pionero y el que quiso empezar con esta línea en diatomea y que realmente felicito porque han avanzado muchísimo desde ese primer encuentro que tuvimos. Se me aclararon, bueno, muchas dudas, yo también te había hecho algunas consultas cuando le hice el dictamen, más que nada para curiosidad y para todo lo que sea del formato, obviamente siempre ayuda al lector que no es tan mucho en el tema, tan especializado. Pero bueno, yendo más al tema que nos conteste, también quería hacerte 2 o 3 consultitas generales. Nosotros las diatomeas las hemos usado para producción de biodiesel, de hecho hemos obtenido aceite y transesterificado y evaluado la calidad del biodiesel. Entendemos que digamos que tenemos que someterlas con un estrés para que puedan acumular y eso viene acompañado por un detenimiento del crecimiento. Todas esas cosas las fuiste comentando. Eso hace que las rutas metabólicas se deriven y que es lo que a nosotros nos interesa a la hora de formar estas gotas lipídicas, que son las que en instancia van a servir para la producción de biodiesel. Nosotros en nuestros estudios hacíamos no solamente lípidos totales, sino fraccionábamos en lípidos neutros, que son fundamentalmente triglicéridos, cuando las cepas llegan a un estadio como el que vos sometiste, de un estrés nutricio por envejecimiento o por eliminación del nitrógeno, acumulan fundamentalmente triglicéridos. Los mono y los diglicéridos realmente disminuyen y quedan en niveles muy bajos. Y esas gotas lipídicas, aparte de lípidos neutros o triglicéridos, también tienen fosfolípidos y glicolípidos, ¿sí? Y lo que uno busca para la calidad estándar de ese biocombustible es que tengan una buena cantidad de mufa y de saturados y menor cantidad de mufa, ¿sí? Así que ustedes siempre hablaron de lípidos neutros, considero que se están refiriendo a triglicéridos, y encuentro, que ahí va un poquito mi pregunta, que la cepa, la CACC, es la que mayor respetaría, ¿sí?
¿sí? Esas condiciones para lograr la calidad del biocombustible. Mientras que la modificada, la MC, es la que tendrían interés en continuar hacia la línea de los PUFA. ¿Es así? No lograron, debido a las inhibiciones y todos los cambios de esas rutas metabólicas en la MC, lograr el objetivo, ¿sí? Que era aumentar los PUFA. ¿Vos crees que sometiéndola a otras condiciones ambientales, por ejemplo, uno esperaría que los PUFA aumentan en etapa exponencial, no en una etapa estacionaria? En la etapa estacionaria, las diatomeas naturalmente acumulan MUFA, seguido por los altupados, ¿sí? Que son los ácidos grasos que más energía proveen. ¿Crees que podrías lograr que cambiando las condiciones, por ejemplo, sometiéndola a condiciones de crecimiento con buenos nutrientes, buena intensidad de luz, o bajando la temperatura, que también es una estrategia para aumentar los PUFA, podrías lograr el cometido que persiguen con esta misma cepa, con la MC-ACC? Si el cometido es Cambiando a MUFA, decimos. aumentar los PUFA. ¿Aumentar los PUFAs? Sí. Bueno, desde el punto, una de las cosas que tuvimos que hacer, en realidad los 30 días no están relacionados, obviamente queríamos generar un estrés por ampliado natural y usamos 30 días, sí, usamos 30 días, pero dimos una distancia bastante larga en realidad para tratar de darle espacio a las que estaban con tasas de crecimiento distintas. El problema, era o decidíamos un tiempo así o había que cosechar todas en independientes. Porque es decir, supongamos, si uno quería llegar a un estadio estacionario temprano para la wild type, estamos hablando de los 10 días. Pero por ejemplo la CACC llegaba a los 15. Entonces, todo lo que eran las diferencias de cosecha, y con nuestra paranoia habitual íbamos a empezar a pensar de que las diferencias capaz se atribuían a los diferentes cosechados y que algo había pasado en el medio. Entonces por eso en realidad pusimos 30 días. Obviamente, seguramente se puede optimizar eso y lograr, no sé, quizás 20 días y obtener algo ya que ya estén ambas y encontrarlo en un estadio más temprano para aumentar la producción, ¿viste? Para que no caigan esas pufas. De hecho, quizás de verdad tenemos las pufas más caídas porque se van agotando, se van remodelando. Si bajamos ese tiempo, probablemente encontremos más pufas. Y para eso está bien, pero para el problema de comparar cepas con distintas tasas de crecimiento, por eso elegimos los 30 días. Fue por eso la... Sí, ahí hay todo un conflicto con el tema de las condiciones ambientales. ¿Sí? Pero está bien, este punto es interesante tenerlo en cuenta, el tema de la sincronización. Pero tal vez con un cultivo continuo, proveyéndole luz y nutrientes, podés lograr también tener un buen stock de PUFA. Estoy hablando de los PUFA. Sí. Los líquidos neutros con MUFA se obtuvo y me parece que va por buen camino. Ahora, el tema de los PUFA, por ahí me parece que también hay que tener en cuenta el cambio, el paradigma en cuanto a las condiciones ambientales o la estrategia de cultivo. ¿Sí? Cultivos continuos, con buena disponibilidad de todo. ¿Sí? Y después comentabas que ya en el segundo capítulo, cuando hablabas del tema del aislamiento de las mitocondrias, hablabas del tema de la luz, como a bajas intensidades podés llegar a mejorarlo. ¿Midieron el par o la intensidad de la luz más o menos, o tener idea si era una intensidad baja a la que trabajaban? No, era una intensidad súper alta. O sea, vos entrabas a una cámara... Súper alta. Sí, vos entrabas al sol cuando entrabas ahí. O sea, veías luces por todos lados. Sí. Aparte sacaban unos tableros que metían más luz todavía, o sea, eran... Ya no medí la intensidad de luz, pero ya te digo que era altísimo. No hace falta. Bien. Te quemabas, te quedabas ahí 10 minutos y salías tostado. Bien. Bueno. Sí, la última solamente, pero ahora escuchándote que hablabas de los complejos, con muchas similitudes en plantas,
y algunas diferencias. ¿Has tenido oportunidad también de confrontar con rodófitas, que son las que intervienen en la endosimbiosis secundaria de las diatomeas? El origen viene por la línea de... Sí. No, la verdad es que no. O sea, si... Es solamente una curiosidad, ¿eh? No, pero es verdad que nos podríamos meter un poquito más o hacer... Fíjate que todos los análisis posteriores en realidad ya no son nuestros, sino que utilizamos papers de otros para tratar de entender. Pero es verdad que en nuestros nuevos futuros análisis bioinformáticos ya empezar a pensar más en términos evolutivos, como cianobacterias que comentaba Vicky en algún momento. Charlábamos aparte de decir, bueno, a ver qué tan alejado está de este grupo, qué tanto de este y empezar. Pero el objetivo era como distinto en este caso. Medio que en el medio encontramos la riqueza de lo evolutivo y nos fuimos como por ese camino, pero había muchísimo, de hecho, para seguir trabajando. Pero sí, no. Y ellos allá en Alemania estaban empezando a tratar de jugar un poco con algas rojas, para hacer lo mismo con algas rojas. Pero bueno, es muy diferente las formas de cultivo, ¿viste? Ellos están como súper especializados en plantas y le metían por un alga y se les murió a la semana. Medio que estaban ahí como tratando de revivirla, porque claro, la vida, no estaban acostumbrados. Y que hay que tener que ir con alguna unicelular, que no hay muchas, pero que son las rodófitas más fáciles de cultivar. Sí, y después lo otro, perdón, pero estábamos muy agarrados. O sea, lo digo bien, no como si estuviéramos, pero veo que nos estaban dando una mano los del Instituto de Biotecnología y no le podíamos caer. Che, me cambiás las condiciones, porque ellos estaban produciendo para ellos. Claro, sí. Cambiame acá porque me parece que te está estresando. No, su interés era otro. Entonces, nosotros nos acostumbrábamos a lo que ellos decían y estaba bien. Para nuestro objetivo era bueno. Bueno, mira, Fede, la verdad te felicito, gracias por también comentarme mis consultas. Y bueno, y no sé cómo seguir para adelante, si se siguen con estas líneas, que hay tantas puertas para abrir y seguir y continuar. Pienso que, no sé qué tienes pensado seguir en el sistema, No tengo pensado nada en este momento más que terminar este pequeño fragmento de hoy y mañana. Sí, no, las líneas van a continuar, independientemente de todos. Bueno, felicitaciones entonces. Dale, gracias, sí. Bueno, Fede, me hiciste reír y ya. Las felicitaciones van a quedar para el final. Porque la verdad que me parece súper interesante. Una de las cosas que me parecieron súper interesantes es esta interacción, ¿no? De la mitocondria con el cloroplasto. Esto que nombraste en un momento, de que, bueno, vos le agregaste tritón y trataste de eliminar esta interacción con membranas, pero tal vez hay alguna cuestión de poros, nanoporos, proteínas, ¿no? Sí. Me pareció fascinante esta parte. Y mi pregunta es, ¿se podrá encontrar proteínas de una organela en la otra también? ¿Entendés? Sí. Si hay esta interacción física, puede pasar. Que estén cruzando no solo metabolitos, sino algún... Y en ese sentido, los genomas de las dos organelas están secuenciados como para saber si es solo contaminación de cloroplastos o también es porque hay algún intercambio de proteínas en lo que vos tenés. Me pareció bárbaro este sistema para estudiar esto, ¿no? Interacción entre organelas. Sí, bueno, hay primero buenísima la pregunta y después, para que ya que pongo la fotito de las organelas ahí. Porque Sí, el no, problema, encima pusiste esa imagen, me pareció el problema buenísimo. primero bueno, este bicho claramente tiene un problema, pero los papers tienen un par de problemas. Los papers estos están enfocados en la técnica, más que en el estudio en sí mismo. Entonces, fíjate que son del 2017, o sea, es increíble que se nos pasara, y de hecho lo encontramos recién posterior a la medición del tritón. O sea, como en un momento estábamos dándole vueltas y empezamos a buscar y nos fuimos a este trabajo que en realidad es de óptica. Ellos lo que quieren ver es si la microscopía confocal, si le pones unos indicadores, cortando, de hecho hacen como 800 fotos de la misma diatomea y con los distintos marcadores, y después arman un programa de tridimensión, ¿no? Y modelan esto.
pero el paper está enfocado en el programa y en la microscopía confocal, no en lo que está pasando. O sea, ellos agarran 6 organismos bastante... En el primero agarran, no sé, 8 microalgas, ponele, y las evalúan, pues son bien distintas, y dicen, che, esto funciona. Después lo que pasó en el medio a ellos no les importaba para nada porque estaban hablando de la técnica. Y después, en el segundo dicen, che, si cambiamos cositas, a ver, algunos indicadores para poner más a punto la técnica, entonces nunca dicen nada de esto. De hecho, por ejemplo, en Juan 2023, creo, bueno, ellos siguen hablando, que digo, es uno de los papers que más utilizamos, siguen diciendo, podría haber relaciones entre organeles y mitocondrias, cuando este paper es 2017, parece que nadie agarra la posta de decir, chicos, hay relación en mitocondrias, que de hecho ahora estamos escribiendo un paper y creo que el final es decir, bueno, basta con tonterías y decir, podría haber cosas, chicos, hay relaciones, hay un montón de evidencia, hagámonos cargo de que este, porque nadie lo dice, es como que todos lo tocan, viste, como parecería que hay relaciones entre mitocondria y cloroplasto. Y ves estas cosas, y aparte nadie logró una purificación de una mitocondria o un cloroplasto. Arranca, vos ves el título del paper dice purificación de, y después mirá y decís, no purificaste nada. Pero como nadie al final concluye que no se puede hacer. Entonces, esto está como sumamente verde, este es el mejor trabajo, pero en realidad habla de óptica. Claro, y sí, de pero está buena como Está herramienta. buenísimo. Está buena como herramienta porque hasta podés llegar a ver estas interacciones supuestamente Sí. esto verde y rojo, ¿no? Y lo que es genómica, ¿están los genomas secuenciados? Desconozco si están específicamente secuenciados, pero supongo que tampoco podrías saber si no te llevaste contaminación, ¿no? Porque para secuenciar el genoma de la mitocondria tenés que aislarla y si te llevas siempre cloroplasto no estás tan seguro, ¿no? Como siempre cargas con la misma pregunta de si realmente tenés un genoma de mitocondria 100% o estás contaminando con el genoma de cloroplasto. Sí, total. Lo mismo del secuenciado del genoma de Fabractinum. No sabés si es en realidad un mix de cosas que están pasando ahí, porque tenés que romper todo y secuenciar. Y bueno, y tenés una complejidad total para poder extraerlo, perfecto, pero para darle más complejidad, que no se imaginan hacerlo, por ejemplo, la extracción de noche, Bueno, esperá, sí. con distintas intensidades de luz, o sea, longitudes de ondas de Claro, luz. para favorecer ciertos pigmentos que aumenten la densidad, por ejemplo. Y ver si esta interacción se puede llegar a romper o disminuir. Bueno, ¿Me entendés? en este paper también, que ellos jugaban con alta y baja luz, Ujú. observan que el radio de las relaciones entre cloroplasto y mitocondria están súper conservados. Pero en realidad cuando aumenta uno el volumen, el otro lo baja, y cuando el otro baja, el otro aumenta. Entonces, en realidad siempre la relación de contacto se mantiene. Así que eso va a estar difícil. Pero, y aparte ya viendo esto, poner que baje un poco la relación, ¿cómo sacas este pedacito rojo? Nada, tenés que romper todo, o sea. Pero lo que sí hablábamos es de la baja densidad, la baja cantidad de luz, que la baja cantidad de luz aumenta el tamaño del cloroplasto, entonces aumenta la densidad y los gradientes de Perkol quizás separen aún más. Esto, agarrar una fracción 3 cultivada a baja longitud de onda, tenés el cloroplasto súper alto, menos denso, y la mitocondria está súper densa ahí. Entonces capaz que la podés aislar más. No creo que te lleves 100% mitocondrias, pero ahí seguramente encontrás tu mejor De todas maneras primer. es muy interesante este aislamiento y secuenciación que has hecho para poder hasta en un futuro ver esta línea en a lo mejor, o no. Pero quiero decir, tener o no tener ciertas proteínas de cloroplasto está bueno como primer indicio. ¿Sí? Me parece que es súper interesante. Y ahora sí, las felicitaciones. Bueno, felicitaciones al director, a vos, a toda la gente que te contiene, porque llegar acá en ese momento es un montón. Y necesitas siempre el apoyo de un montón de gente. Y sobre todo, agradecer muchísimo a la universidad pública, que hace posible estas tesis de excelencia y que ojalá que se sigan produciendo, ¿no? Por eso yo te felicito por haber tenido toda esta curiosidad, esta necesidad de hacer el doctorado, que creo que cada vez más es más difícil realizarlo.
Así que es un gran logro, un gran logro. Felicitaciones, Fede. Bueno, Doctor. Bueno, ahora sí, invitamos al auditorio a retirarse. Ah. ¿sí? Mira que